En el año 2023, la Costa del Sol firmó el mejor año de su historia al recibir a más de 14 millones de turistas. La provincia de Málaga y su litoral, un destino turístico conocido en todo el mundo como la Costa del Sol, nombre que recibe también nuestro aeropuerto internacional. Oye, ¿y por qué la costa malagueña se le denomina así, se llama así y no de cualquier otra manera? Déjenme que les voy a presentar a alguien que puede responder a esta pregunta. Es Víctor Heredia. Usted es historiador, es profesor asociado de la Universidad de Málaga. Muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches, bien hallado. Un placer estar aquí. ¿Dónde y cuándo surge esta denominación de Costa del Sol, asociada a Málaga o no necesariamente? Las primeras referencias a utilizar ese nombre de Costa del Sol para referirse con un sentido turístico, ¿no?, a un destino, a lo que ya puede apuntar que sea un destino, aparecerá a finales de la década de 1920, ¿no? De hecho, se atribuye a un hotelero almeriense de origen austriaco, Rodolfo Lusnig, el hecho de crear una campaña para que la marca Costa del Sol se utilizara en el contexto de aquellas exposiciones iberoamericanas de Sevilla, internacional de Barcelona, y que la marca Costa del Sol creara una ruta turística que uniera ambas poblaciones, que recorriera toda la costa mediterránea española y de esa manera enlazara Sevilla y Barcelona, que eran las ciudades estrella en aquel momento, con todo a través del litoral. Esa propuesta que él formuló en diferentes publicaciones, en artículos, luego va a dar lugar como un primer resultado una guía que se edita en Motril, que ya es la primera publicación que utiliza el nombre La Costa del Sol, pero referida más bien al litoral granadino, tomando a Motril como referencia. A partir de ahí ya vamos a encontrar cómo ese nombre de Costa del Sol va a irse asentando y concretando cada vez más. Correcto, porque tengo entendido que incluso en alguna costa de Portugal también se hablaba de Costa del Sol, en Almería, por lo que me dice en Granada, Víctor. ¿Hacia dónde se ha ido expandiendo la marca Costa del Sol para que luego terminara concretándose en Málaga? Pero de eso hablaremos ahora. ¿Hasta dónde llegamos? Bueno, como bien dice, hay el uso de esa marca Costa do Sol, en este caso, ya se está dando en Portugal, donde pues, la zona turística por excelencia de la costa portuguesa, cerca de Lisboa, por ciudades como Estoril, Cascais, ya se estaban anunciando, publicitando con ese nombre de Costa do Sol, ¿no?, que la utilizaron también durante un tiempo. Tenemos ese antecedente que quizás pudo inspirar un uso similar en el caso ya pues español, pero va a hacer paulatinamente, a partir de la década de 1940, vamos a ver cómo ese nombre de Costa del Sol que había formulado Lusnig en los años 20 va a concretarse en la franja costera, en la franja litoral entre Tarifa, vamos a decir, entre el Estrecho y Cabo de Gata. Por tanto, los litorales de las provincias, una mínima parte de Cádiz, Málaga, Granada y Almería. Eso va a ser lo que va a ser conocido como Costa del Sol durante una etapa inicial. Correcto. ¿Está fechado a partir de cuándo, en exclusiva, cuando hablamos de Costa del Sol, nos estamos refiriendo al litoral malagueño? Se puede decir, ¿sí?, que hay un momento a partir del cual esa marca queda limitada a la provincia de Málaga, el litoral de la provincia de Málaga. El Patronato de la Costa del Sol se crea en 1976 y al año siguiente Almería decide abandonar el uso de Costa del Sol, que tenía en toda su publicidad, para utilizar solo el de Costa de Almería. Y poco después, ya a principios de los 80, el litoral granadino crea la marca Costa Tropical. Anteriormente, claro, había habido un proceso, pues, aproximadamente desde los años 50 hasta los años 70, donde la marca Costa del Sol se ha ido vinculando cada vez más a la costa malagueña, más en concreto a esa franja entre Torremolinos y Marbella, la que estaba teniendo lugar según turístico, ¿no? Esa especialización de la marca en esta área concreta hizo que las otras zonas que también lo utilizaban, pues la fueran abandonando, y que se puede decir que de manera exclusiva la Costa del Sol se entiende por el litoral malagueño desde 1976-77. Fíjate que no es tan antiguo, ¿eh? Por cierto, vemos que los destinos turísticos tienden a tener una denominación, supongo que temas de marketing, en fin. Antes de denominarnos Costa del Sol, ¿nos denominábamos de alguna manera?
Bueno, hay que decir que el primer destino que se promociona en el litoral de Málaga es la propia ciudad de Málaga, ¿no? A finales del siglo XIX, y coincidiendo con una etapa de crisis económica, industrial, agraria, pues ya hay algunos comerciantes, algunos personajes de la sociedad local que ven que ese turismo de élite que se está produciendo en aquel momento en Europa, que está ya acudiendo a otros litorales, que está impulsando el desarrollo turístico y económico de otras zonas, se puede traer a Málaga. A Málaga, además, por el clima, en la base del clima, se hacen estudios de clima, y esa primera corriente turística, donde habrá una sociedad propagandista del clima y embellecimiento de Málaga, se centra en la capital, Málaga. De hecho, el lema sería Málaga estación de invierno, porque no solamente se dirige a un turismo elitista de alto poder adquisitivo, sino que lo que se vende es Málaga es una buena zona, la capital y su entorno, para pasar el invierno. Y con ese objetivo, de hecho, hoteles como el Caleta Palace o el Príncipe de Asturias, después Miramar, que se crean en los años 20, se publicitan sobre todo eso como Málaga es un lugar agradable para pasar el invierno, y eso va a llevar a que se promocionen las fiestas de final de invierno y primavera. Así veremos como el Carnaval, la Semana Santa o las llamadas fiestas de invierno. Se van a potenciar especialmente, ya que es el momento que se considera ideal para atraer esos turistas que lo que buscan no es tanto un turismo de verano, sino pasar un invierno suave en un clima agradable, ¿no?, templado como el de Málaga. También hay un intento de crear otra marca, o una marca específica en torno a Marbella, que va a ser Costa Bella, que en el año 1928 pues un militar asentado allí, Ramiro Campos Turmo, va a editar algunas publicaciones en las que propone pues esas ventajas proféticas, ¿no?, sus comentarios, ¿no?, sobre el futuro turístico de Marbella, y apunta a ese nombre, Costa Bella, pero será un nombre que no tendrá desarrollo. Correcto. Bueno, hay que reconocer que el otoño y el invierno, vivir en Málaga es agradable en cualquier momento del año, pero en otoño y en invierno especialmente. De hecho, de manera muy reciente, las autoridades políticas que andan siempre pensando en estas cosas hablaban incluso del octubre picasiano, con la intención de que en el mes de octubre-noviembre fuera también un elemento de promoción de la ciudad, resolver el problema de la estacionalidad del turismo. En fin, detrás de todo esto hay toda una estrategia, ¿no? Profesor, una pregunta. ¿Ha habido algún momento en el que hemos dicho el rey Juan Carlos oficialmente declara a Málaga y su litoral como la Costa del Sol, o al final se ha impuesto casi por la utilización popular del término? Ha sido un proceso. Es verdad que desde los años 50 ya hay un empeño de las autoridades, tanto a nivel provincial como a nivel estatal, ¿no?, en aquel momento pues, del régimen de Franco, de potenciar el destino turístico y de aplicar cada vez más ese nombre Costa del Sol. De hecho, ya tendremos documentos oficiales, planes, libros como La Costa del Sol y sus problemas, editados por el Gobierno Civil de Málaga, en las que se plantea ya ese concepto de Costa del Sol, ¿no?, aplicado pues, al litoral malagueño. También habrá una campaña de prensa. Personajes como Francisco Zancajigas pues lanzará desde su medio, el que dirigía el Diario Sur, pues una campaña donde también se insiste mucho en ese nombre Costa del Sol. Eso consigue, por un lado, popularizarlo a nivel interno, y por otro lado, el boom del turismo de masas, que arranca hacia 1959-60, vinculado al protagonismo creciente del aeropuerto. Ya los turistas empiezan a llegar por vía aérea. Se pasa en apenas 10 años de 30.000 usuarios del aeropuerto al año a ya 1 millón. ¿No? Iniciándose ese despegue al que bueno, hemos visto como ha batido récord recientemente. Ese desarrollo de la marca internacional, ¿no?, ya hacia el exterior, con turoperador interviniendo, pues claro, ¿qué se promociona? Málaga, Marbella, Torremolinos, la provincia de Málaga. Entonces es un mundo nuevo que necesita una marca nueva. En ese sentido, Costa del Sol pues define un litoral con una gran proyección turística, es una marca ideal para vender el producto también. Entonces yo creo que coinciden factores internos, ¿no?, y factores externos ya de cara a la venta del producto en esos mercados exteriores. Claro, yo en su condición de historiador, quizá esta pregunta le excede, pero se la hago por la cantidad de información que tiene. Luego, como ciudadano que paga sus impuestos, tiene derecho también a tener opinión, con independencia de que sea del ramo o no lo sea. Cuando hablamos de Málaga como capital de las Costas del Sol, ¿usted cree que esto debilita? Porque claro, todos sabemos que con la autonomía que tuvo Torremolinos, dejó a la capital un poco en tenguenderengue, ¿no?, porque nos quedamos sin hoteles, no teníamos prácticamente playas, desde luego naturales. ¿Hablar de capital de la Costa del Sol podría debilitar el claim y la marca Costa del Sol?
Bueno, tanto como debilitarlo, es verdad que se ha caído en desuso. Quiere decir que esa marca la crea un alcalde de Málaga, Francisco García Grana, en 1959, es cuando se empieza a utilizar ese lema de capital de la Costa del Sol. Pero es verdad que mientras estaba Torremolinos, que era la gran baza turística de la capital, ¿no?, como barrio, como barriada, pues tiene cierto sentido. Después hemos visto cómo ha habido una larga época de crisis en la que la ciudad de Málaga apenas recibía visitantes, mucho menos de medida, llegaban al aeropuerto e inmediatamente se desplazaban siempre hacia el oeste, ¿no?, hacia Torremolinos en adelante. Y esa realidad en la que Málaga era la ciudad dormitorio de las personas que trabajaban en la Costa del Sol y en el que la corriente turística que llegaba vía del aeropuerto pasaba de largo, ¿no?, por la ciudad, hemos visto cómo ya en el siglo XXI ha dado lugar a un modelo turístico nuevo en el que la propia ciudad de Málaga ya acumula atractivo, que se ha convertido en una marca propia, ¿no?, casi complementaria, entiendo que no competidora, pero sí complementaria a la Costa del Sol. Estamos diciendo esa dotación, ¿no?, de equipamientos hoteleros, turísticos, museísticos, en fin, que hace que la propia ciudad, que no tenemos que olvidar que infraestructuras turísticas tan potentes como el propio Hotel Miramar cerró en pleno boom de los hoteles de la costa. Ya nos habla de cómo la ciudad, esa capital de la Costa del Sol, estaba dejando de lado el propio desarrollo turístico que tenía lugar a pocos kilómetros, ¿no? Parece que en ese sentido hemos reorientado, ¿no?, nuestra trayectoria, y Málaga se ha convertido en sí misma con un atractivo, en una ciudad con un atractivo turístico propio, bueno, quizás por esas nuevas corrientes turísticas que también pues están predominando ahora en el mundo, y nos hemos posicionado. Claro, es un poco alucinante, ¿verdad? Una infraestructura como el Hotel Miramar, que el cerebro que fuera decidió que se convirtiera en una sede de juzgados. Es decir, es increíble, ¿no?, de una instalación con una posición tan privilegiada, con una arquitectura tan hermosa y tan atractiva. En fin, a mí me parece una decisión francamente criticable. En todo caso, como ciudadano de Málaga, usted, ante el éxito turístico de la ciudad, naturalmente cualquier ciudadano tiene derecho a preocuparse de lo que considere oportuno. ¿Usted está preocupado porque Málaga pueda morir de éxito o está disfrutando del éxito de Málaga? Bueno, como todo proceso, aunque sea expansivo, sea positivo, tiene, claro, sus lados negativos también, ¿no? Yo creo que estamos disfrutando de sentirnos como... hay gente que dice, bueno, vivimos en la mejor ciudad del mundo, ¿no?, la ciudad que más atrae. Cuando la gente viene a vivir aquí, a lo mejor no somos conscientes de nuestro propio atractivo. Es verdad que ese desarrollo turístico, de infraestructura, de reorientación de muchos de los equipamientos de la vivienda hacia alojar esos turistas, sin duda también está generando efectos negativos. Entonces yo, más que verlo como un fenómeno negativo, sí creo que hay que intentar corregir, ¿no?, y sobre todo que este boom que estamos viendo en estos años no sea un fenómeno pasajero, que esté sujeto a coyuntura, sino que tenga una base sólida y que permita que la ciudad viva del turismo, o tenga en el turismo una base económica sólida, pero al mismo tiempo es una ciudad donde que puedan vivir sus ciudadanos, ¿no? Entonces, ese equilibrio, ¿no?, el que son nuestras autoridades las que tienen que oír ambas partes, evidentemente, para conseguir que el desarrollo económico y turístico de la ciudad vaya acompañado también de que siga siendo una ciudad agradable para sus ciudadanos. Yo no tengo la menor duda que eso va a ocurrir, porque realmente lo difícil era reconvertir a una ciudad. Les recuerdo que en la década de los 70 todavía el saneamiento pasaba por el centro de la ciudad, por la mismísima Alameda. Recordarán las gestiones de Pedro Aparicio enterrando miles y miles de millones de pesetas en saneamiento de la ciudad. Por lo tanto, yo creo que lo más difícil lo hemos hecho, y no digo que sea fácil controlar la situación de ahora. Ahora, lo que yo sí que creo que tenemos que mirarlo con optimismo, porque ser en este momento una ciudad que se mira y que se admira debe hacernos sentir muy orgullosos. Hay un cambio fundamental. A finales de los años 90 recuerdo algún comentario con técnicos de turismo municipales que decían: en Málaga no hay nada que ver. Entonces era realmente demoledor, ¿no?, escuchar a las personas que tenían que venir de la ciudad tener esa opinión tan negativa. Y era algo extendido, ¿no? El malagueño era pesimista, negativo, te hablaban de que, bueno, los cruceros, mucho menos que eran sus viajeros, se trasladaban en autobús a otras ciudades. Ahora mismo eso se ha dado la vuelta, ¿no? Eso, sin duda, uno de los aspectos más positivos, ese empoderamiento, ¿no? El malagueño se siente orgulloso de su ciudad, que ve que tiene patrimonio que ofrecer, tiene historia, tiene museos, tiene monumentos, tiene atractivos, y es una ciudad deseada, agradable, y eso sin duda debe ayudar mucho, o yo creo que está ayudando a que la ciudadanía malagueña valore su ciudad, se sienta orgulloso de ella y sepa que, bueno, tiene algo que ofrecer, ¿no? Eso yo creo que ha sido el cambio fundamental desde el punto de vista sociológico que ha ocurrido en estos 20 últimos años. Absolutamente de acuerdo con usted, yo no lo podría haber dicho mejor. El cambio de paradigma lo da el empoderamiento
del ciudadano, que es la consecuencia de que vayas a donde vayas, de dónde vive o de dónde eres, de Málaga. No me digas de Málaga, pero que, claro, esto también contribuye y ayuda. Y luego la oferta que hemos sido capaces de hacer y el ordenamiento, la apertura del puerto, la peatonalización de la calle Larios, tantas y tantas cosas que se han hecho. Profesor, Cádiz y Huelva son la Costa de la Luz, Granada la costa tropical, Tarragona la costa dorada, Murcia la costa cálida, Castellón la costa del Azahar. ¿Eso de las marcas turísticas es habitual en otros países o es que aquí tenemos muchos patronatos, muchas mancomunidades y mucho apesebrado que hay que mantener? Bueno, realmente, en la creación de unas marcas turísticas, ¿no?, vinculadas sobre todo a zonas litorales, pues ya vemos como, claro, la Costa Azul francesa o la Riviera, ¿no?, italiana, ese litoral mediterráneo de estos países, ¿no?, que ya empieza, ya a finales del siglo XIX empieza a consolidarse y es verdad que la creación de estas marcas turísticas a veces marca la necesidad de identificarse, de distinguirse. Hemos visto, claro, podemos hablar de la provincia de Málaga, pero el litoral de Málaga, ¿qué nombre recibe?, ¿no? Pues entonces la Costa del Sol soluciona ese problema. Lo mismo puede ocurrir con otros ejemplos, ¿no?, similares. Hay que decir que algunas de estas marcas, como la propia Costa del Sol, nacen con un marco más amplio, pero evidentemente luego ya, pues, la creación de las autonomías o las propias políticas provinciales llevó a esa necesidad de diferenciarse del vecino, de la provincia de al lado y a crear marcas propias, ¿no? Pero de todas maneras fue la propia administración la que impulsó, ¿no?, pues lo que se llama el registro de destinos geoturísticos, ¿no?, que se crea en 1964 y se inscriben 3 primeras marcas, que serán Costa Brava, Rías Bajas y Costa del Sol, ¿no? Parece, por ejemplo, que la creación de Costa Blanca, de esa marca, viene de una compañía aérea que promocionaba los vuelos a Alicante y promociona con esa marca y finalmente se asienta, ¿no? Es verdad que en un proceso, digamos, donde cada marca ha tenido su propia evolución, pero hemos confluido en que prácticamente con los límites políticos provinciales, ¿no?, pues hay una marca que distingue a las costas españolas. Ese es un fenómeno, quizás yo creo que más específicamente, ¿no?, del litoral español. Profesor Heredia, Víctor, gracias por estar esta noche aquí y ayudarnos a entender un poquito más de esto que decíamos, la Costa del Sol, capital de la Costa del Sol, y no sabíamos, y fíjense la historia que tiene detrás y que nos ha contado el profesor Heredia. Por cierto, Costa del Sol, hemos hablado del sol y yo quiero despedirte, Víctor, y despedirle a ustedes con la luna. Hasta la semana que viene. Gracias. Gracias.